Esta historia comienza en Maidor, las tierras occidentales del continente. 4 años han pasado desde que Carmeon ascendió como el emperador del Imperio Sresar. El imperio comenzó a conquistar los reinos circundantes que se oponían al gobierno del emperador. Y en medio del torbellino de la guerra, había un mercenario que ocultaba su pasado. Y pasando a ese pasado, a este mismo le dicen que se va a casar. El chico llamándolo padre le pregunta qué quiere decir con eso, pero este le explica que es con la hija del barón Migwin, contándole que ella tiene 17 años y su aspecto es bastante llamativo. Además, dicen que es una dama gentil cuyo pasatiempo es la jardinería, diciéndole que ella será la esposa perfecta. Y nos siguen contando que así de la nada, a la edad de 14 años, con una dama noble cuyo rostro ni siquiera vio una vez, así de repente se va a casar. Y al final, terminó aceptando ese hecho. No podía entender a su padre. La orden de matrimonio repentino fue una cosa, pero lo que no podía entender era, por qué una noble tan alta y poderosa, se casaría con alguien como él, de una familia de comerciantes comunes. Y de pronto, está diciéndole que es un placer conocerlo, se presenta como Tyria Migwin. Nos sigue contando que dicen que era la flor más hermosa de la provincia del este, pálida y refinada, y su piel era tan blanca como la harina, y sus labios eran tan rojos y vivos como las cerezas. Para decirlo en una palabra, ella era una persona misteriosa y elegante. Y el padre diciéndole al chico, que se llama Elric, que se presente, haciéndolo nerviosamente, Tyria le responde que espera con ansia su vida juntos. Nos siguen contando que todo fue un borrón de confusión, sin embargo un solo pensamiento surgió a la superficie. Ahora que están casados, estará pasando el resto de su vida con ella. Mirando hacia atrás, ese pensamiento era un indicio de su primer amor. Para ser honesto, se avergüenza que mantuviera su mano de esa manera, y en el momento en que sus manos se tocaron, frunció el ceño porque no podía controlar su sonrisa, sin darse cuenta de que cuanto esa decisión podría haberla lastimado. Y un tiempo después, Elric comenta que se casaron de repente, pero pensar que una mujer tan refinada y elegante ahora es su esposa, y mientras sonreía como un tonto, comenta que no importa cuánto lo piense, todo eso le resulta extraño. Y le pregunta a su criada por qué querría la dama Tyria, una noble, casarse con él, el hijo de una familia de comerciantes. Y está presentándosenos como Ronda, respondiéndole algo nerviosa que sobre eso, pero Elric pidiéndole que se lo diga, le pregunta si ella no conoce la razón, respondiéndole Ronda rompiéndole toda su ilusión que es un matrimonio político. Nos cuentan que hubo un tiempo en que la baronía Migwin era famosa por su riqueza y prestigio. Pero esos días pasaron hace mucho tiempo, cuando la familia comenzó a declinar, y para revivir a la familia moribunda, su padre prometió una gran dote. Tenerla como esposa hará que su familia sea ahora parte de la nobleza. Preguntándole Elric que entonces está diciendo que ha sido vendida, y murmurando que eso no puede estar pasando, pregunta qué acaba de hacer. Y saliendo de la habitación algo alterado, nos comenta que quería explicarse, quería disculparse, quería darle cualquier tipo de excusa. Y tras llegar a la habitación de Tyria, y viendo el estado en el que se encontraba, nos cuenta que en el momento en el que la vio llorar, decidió anular ese matrimonio, y pasando con el padre de Elric, y entrando a su estudio algo agitado, le pide el favor que anule ese matrimonio, preguntándole si acaso Tyria se casó con él solo para ayudar financieramente a su familia. Si es de esa manera, ella prácticamente fue vendida, así que le pide, pero su padre interrumpiéndolo, y con una actitud más hostil le dice que deje de actuar como un niño, como ahora es un noble debería empezar a actuar como tal. Y Elric nos cuenta que la mirada fría de su padre, le hizo darse cuenta una vez más, como el hijo que nació a costa de la vida de su madre, él era el objetivo del resentimiento de su padre. Y para la prosperidad de la familia, lo mínimo que puede hacer es pagar por elevar su estatus. Él no era más que una herramienta, para su padre, eso era todo lo que él era. Por eso se va a escapar para pagar la deuda con su propio dinero, y para arruinar los planes de su padre. Debe deshacerte del nombre Portman, pero se pregunta por qué estaba llorando la señorita Tyria. Si será porque estaba triste porque la vendieron, o era doloroso dejar a su familia, o simplemente era porque él no le gustaba. Y recomponiéndose comenta que sea lo que sea se retirará de todos modos. Y en otro lugar, esta persona le pregunta a Elric si acaso vino a ese lugar para convertirse en mercenario, respondiéndole con determinación que así es, y se presenta como Kashe,
contándonos que dejó el nombre Elric Portman y vivió en el campo de batalla durante 10 años, desesperadamente blandiendo su espada. Un mercenario vagando por las líneas del frente en busca de una tumba. Kasche, el demonio de la espada, el nombre que nadie conocía, era su propio secreto. Y así inicia esta historia. Un tiempo después, en lo que parece ser una cantina, el camarero dándole la bienvenida a alguien, vemos que se trataba de Elric, que lo llamaremos el prota para más comodidad. Y todos en el lugar mirándolo sorprendidos, uno de ellos pregunta si ese no es el demonio de la espada, contándole su compañero que escuchó que todavía estaba en el campo de batalla, y otro al darse cuenta de su pierna, su compañero pregunta si acaso estará herido, y el prota tomando asiento, el cantinero le pregunta qué se le ofrece, mientras le cuenta que se percató que se encontraba cojeando. El prota le responde que sobre eso, algo pasó en el campo de batalla, respondiéndole el cantinero que eso es bastante común, y preguntándole si es una herida grave, el prota le responde que probablemente esté de esa manera por un tiempo, pero al ver las noticias, y el cantinero dándose cuenta de su reacción, le pregunta si pasó algo malo. Un tiempo después, el prota nos cuenta que el rostro del hombre que tanto resentía estaba impreso en un pequeño rincón al final del periódico. Joven Portman, su padre, aún así se fuera y no miró hacia atrás, se aferró a una pizca de esperanza de que él vendría a buscarlo. Tenía solo 14 años. Era una esperanza infantil e ingenua, pero incluso mirando hacia atrás, no cree que esa creencia fuera del todo infundada, aunque lo trató como una herramienta para el resurgimiento de la familia, y a pesar de que él fue quien causó la muerte de su madre, a pesar de todo él seguía siendo su hijo. En el fondo, junto al resentimiento una parte de él deseaba que él tuviera al menos un poco de afecto por él, pero al final todo eso fue una ilusión. Ahora, el objetivo de su resentimiento ya no existe, solo queda la patética y cobarde versión de sí mismo, usando la muerte de su padre como una excusa para volver a casa, dejando atrás solo un leve sentimiento de arrepentimiento y vacío. En su ciudad natal que permanece solo como un recuerdo de hace 10 años, simplemente se dirigió hacia Migwin, y tras llegar a su tierra natal, nos sigue contando que incluso después de 10 años nada ha cambiado. Los campos tranquilos cubiertos de hojas de otoño, personas caminando con pasos pausados, una escena tanto familiar como extraña, sin rastro de la tensión del campo de batalla. En ese campo de trigo, el símbolo de la propiedad Migwin es exactamente igual también, corriendo de aquí para allá con los niños del pueblo, siendo regañado por la niñera que vino a buscarlo por irse temprano. Con cada paso, los recuerdos se vuelven más claros, y cambiando su expresión, se pregunta cómo le estará yendo a Tyria. Seguramente le irá bien. Ella era tan hermosa, y seguro que alguien ya habrá tomado su mano a esas alturas. Pero de pronto, una criada le pregunta a su señora por qué está cargando algo tan pesado por sí misma. Pero el prota llamándola, sorprendido al igual que nervioso le pregunta si realmente es ella. Y Tyria acercándose a él. El prota le pregunta, ¿por qué sigue estando en ese lugar? Tyria le responde que sobre eso, sigue en ese lugar porque es su esposa. Y el prota dándose cuenta de algo nos comenta que fue un idiota, explicándonos que inconscientemente pensó que si desaparecía, el matrimonio se anularía. Si fuera un matrimonio que solo la haría sentir tan sola, ella no se había casado con él en primer lugar. Se pregunta si acaso sus impulsivas acciones de la infancia terminaron robando incluso la última pizca de libertad que tenía. En ese país él es el monstruo más grande, un hombre que dejó que esa mujer estuviera atada a él. Alguien que solo lo amaba y lo apoyaba, es una persona sumamente egoísta. Mientras sostenía una espada y la blandía, se pregunta cuánto tiempo y qué tan difícil fue para ella estar completamente sola. Y diciéndose a sí mismo que tiene que disculparse con ella, se pregunta si siquiera tiene el derecho a hacer eso. Incluso si ella no quiere una disculpa, y diciéndole que quiere decirle algo, Tyria mostrándole un rostro sin expresión, le pide que vayan dentro por ahora. Y dándose la vuelta, el prota nos comenta que preferiría que simplemente se enfadara con él. Y en un recuerdo, Tyria le decía que como tiene el descaro de presentarse ahora, después de haberla abandonado. Y volviendo en sí, Tyria preguntándole si no viene, el prota le responde que sí lo hará.
Un tiempo después, Tyria le dice al prota que irá a avisarle al mayordomo, así que le pide que espere un momento. Y mientras el prota esperaba, nos comenta que es exactamente igual. Le cuesta creer que se haya ido hace 10 años. Todo está tal como estaba en ese entonces. ¿Cuántas ventanas hay? ¿Dónde están ubicadas las escaleras? Todo vuelve a él de manera tan vivida. Y de pronto, alguien preguntándole quién es, el prota dándose la vuelta, Ronda le pregunta a quién vino a ver. El prota preguntándose si es ella, nos comenta que no ha cambiado ni un poco en 10 años. Y preguntándole si no lo recuerda, Ronda mirándolo fijamente y reconociéndolo, lo llama joven amo. Y preguntándole si realmente es él, el prota respondiéndole que ya ha vuelto comenta que ha pasado mucho tiempo. Ronda diciéndole que realmente es él, le cuenta que casi no lo reconoce, ya que ha cambiado bastante. Respondiéndole el prota que supone que ha cambiado bastante. Es natural que no supiera quién es él. Y recordando la escena anterior, donde Tyria le había dicho que se encuentra en ese lugar porque es su esposa, nos comenta que ha pasado 10 años en el campo de batalla. Ha cambiado tanto que incluso Ronda, quien lo ha cuidado como una madre, no pudo reconocerlo. Entonces, se pregunta cómo ella lo reconoció a simple vista, a pesar que ha cambiado tanto. Y dentro de la residencia, Tyria viendo su interacción, y el prota girando hacia la mansión, vemos cómo Tyria se esconde. Y el prota nos sigue contando que la cicatriz en la parte de atrás de su cuello, su cabello castaño, todo lo de él ha cambiado. Y un tiempo después, nos comenta que realmente es extraño. Se pregunta cómo pudo ella reconocerlo. Y saliendo de la bañera, de pronto se termina topando con Tyria. Y está avergonzada disculpándose, el prota respondiéndole que está bien le pide que primero se calme, y pidiéndole que no llore le vuelve a decir que realmente se encuentra bien, pero al extender su mano, vemos como Tyria suelta un fuerte grito, y la criada dirigiéndose hacia el cuarto de baño, le pregunta a su señora si sucedió algo, pero encontrándose con tremenda escena, Tyria llamando a Marie, quien es esta criada, el prota le explica que ella estaba a punto de caer, pero Marie soltándole una bofetada lo llama pervertido. En otra escena, en la línea de defensa del reino Chevoleu, con su guardia fronteriza en el 5º regimiento, y del otro lado el escuadrón de asalto de élite del ejército imperial, el caballero de la vanguardia Lebrón, vemos como ambas líneas comenzaban un enfrentamiento, y Lebrón, alentándolos a que se acerquen les dice que los cortará todos y cada uno de ellos. Alguien de la línea Chevoleu al ver su hazaña maldiciendo comenta que no pueden contenerlo, y diciéndole a los demás que se retiren detrás de la línea de defensa, vemos que alguien sin hacer caso omiso iba a plantarle cara a Lebrón, y esté preguntando quién es ese tipo, pregunta si acaso es solo algo de basura mercenaria que contrató Chevoleu, y lanzándose hacia el prota, desviando su ataque, rápidamente le hace una herida mortal, para tiempo después terminar eliminándolo. Y mientras la línea imperial se quedaba en shock, el prota les dice que él es Casche, un mercenario de Chevoleu, y si valoran su vida será mejor que huyan de ese lugar, si no los matará todos y cada uno de ellos sin importar quién sea, pero al sentir algo, nos comenta que algo viene, y activando su escudo de maná, le terminan hiriendo la pierna. Y al ver quiénes eran los responsables, volviendo a la realidad, vemos que solamente se trataba de una pesadilla. Y el prota algo agitado, nota que se encontraba en su habitación, y más aliviado comentando que ha regresado a casa, y ensartado al escuchar que alguien estaba tocando la puerta, una criada le pregunta si ya se ha despertado, y el prota más calmado, le responde que recién lo ha hecho, y un tiempo después, nos cuenta que tan pronto como expresó el deseo de lavarse con agua fría, le trajeron un recipiente lleno de ella de inmediato. La tela con la que está adornado es tan suave que apenas puede sentirla contra su piel, y mirándose al espejo nos comenta que ese tipo de lujos es más de lo que se merece, e incluso sonreír se siente antinatural en ese momento. Se pregunta si su cara se volvió de esa manera después de pasar tanto tiempo en el campo de batalla, y Ronda diciéndole que se ve mucho mejor ahora que está vestido adecuadamente, le pide el favor que coma algo primero, y hablando de eso, le pregunta cómo se lesionó la pierna, contándole el prota que rodó por una colina empinada y chocó contra una roca. Simplemente fue descuidado, mientras se pregunta cómo podría decirle que una bala atravesó su rodilla en el campo de batalla. No quiere hacerla preocuparla sin razón. Ronda le comenta al prota que sigue causando problemas incluso con lo que pasó el otro día,
respondiéndole el prota que le dijo que lo del otro día fue solo un malentendido, y al llegar al comedor, Tiria notando su presencia, le pregunta si durmió bien, y el prota recordando la escena anterior, algo avergonzado le responde que gracias a ella él, pero alguien interrumpiéndolo lo llama pervertido, y vemos que se trataba de Marie, y diciéndole el prota que espiara a alguien mientras se baña de pronto ronda silenciándola, retirándose les dice que espera que los dos tengan un maravilloso momento, y al quedarse solos, el prota dándole los buenos días a Tiria, le cuenta que gracias a ella durmió muy bien, y comenta que esa chica no cree haberla visto cuando vivía en ese lugar anteriormente, preguntándole cuál es el nombre de esa sirvienta, y Tiria preguntándole si se refiere a Marie, le explica que ella es una empleada nueva, y le explica que si se trata de que ella lo haya llamado pervertido, pero el prota al escuchar eso y golpeándose con la mesa, Tiria preguntándole si se encuentra bien, el prota le responde que lo está y no tiene que preocuparse por eso, y dejando su bastón, le explica que solo tenía curiosidad ya que nunca la había visto anteriormente, respondiéndole Tiria que comprende, y un tiempo después, mientras ambos desayunaban, de pronto el prota le cuenta que sobre lo que pasó el otro día, hay algo que quería decirle, Tiria preguntándole a qué se refiere con lo del otro día, el prota le responde que es sobre el incidente en el baño, quería pedirle disculpas, pero Tiria algo avergonzada le responde que está bien. El prota le dice que él solo siente como sí, pero Tiria interrumpiéndolo le dice que realmente se encuentra bien, y algo nerviosa, mirando al prota, se pregunta si todas esas cicatrices cubriendo su cuerpo, cómo es que sobrevivió ese hombre, y del lado del prota, se pregunta si realmente no debería haberlo mencionado si no iba a decir nada de todos modos. Se está volviendo loco, y terminando su plato rápidamente, le dice a Tiria que se retirara primero, pidiéndole que disfrute de su comida, y al retirarse, Tiria le respondía que tenga un maravilloso día. Luego, el prota nos cuenta que la casa estaba bulliciosa cuando salió de su habitación. Ronda lo guió para saludar al personal de la casa, y cada uno de ellos le dio la bienvenida de vuelta cálidamente, y Marie, le preguntó al prota si es verdad que intentó abalanzarse sobre la señora el otro día, respondiéndole un sirviente llamándola idiota que qué quiere decir con abalanzarse, explicándole que ellos son marido y mujer, pero Marie llamando al prota pervertido, les dice a todos los demás que usen la cabeza, contándoles que regresa 10 años después y luego, pero alguien interrumpiéndola, le dice que no sea demasiado duro con el joven amo, como ella todavía es joven, hay cosas que no entiende, contándole que es el deber de un noble producir un heredero. El joven abalanzándose sobre la señora en el baño simplemente estaba cumpliendo con sus deberes nobles. Marie le pregunta si quiere decir que no estaba haciendo simplemente un bicho raro, respondiéndole el mayordomo que incluso después de 10 años, todavía no ha olvidado sus responsabilidades, y diciéndole que el prota es un hombre entre hombres, Marielle le responde que más bien es un pervertido entre pervertido. El mayordomo le dice al prota que ahora que está pensando en tener un heredero, le pregunta si significa eso que se quedará en ese lugar para siempre, pero el prota nos cuenta que la verdad es que aún no ha decidido nada. Se quedará por un tiempo debido a su lesión en la rodilla, pero pregunta cómo él podría actuar como el amo de ese territorio, y contándoles que él debería de ponerse en camino, les dice a todos que hablarán de eso en otro momento, respondiéndole el mayordomo que lo importante es que está de vuelta, y el prota llamándolo Aldio, le ordena que prepare el carruaje. Y mientras se retiraban, vemos como Tiria extrañada les echaba una mirada, y en otro lugar, el prota comenta que ha pasado mucho tiempo, y llamándolo padre, vemos que se trataba de su tumba. El prota diciéndole que lo ha resentido tanto, pero esa no fue la reunión que se imaginaba, y nos cuentan que Haven Portman fue el pionero que transformó a los Portman de una simple familia de comerciantes en el gremio comercial más importante de Within. Un villano que se ganó innumerables enemigos debido a su naturaleza despiadada, y el prota le pregunta si alguna vez sonrió aunque sea una vez, si alguna vez le dijo una sola palabra amable, si iba a vivir como un villano de todos modos, debería haber vivido un poco más, y guardando silencio, le dice que ya no siente tanto resentimiento, y llamando a Aldio, le pregunta cómo fue que murió su padre, contándole que sufrió de una enfermedad cardíaca. Lo mantuvo oculto hasta el mismísimo final, por lo que solo él y su médico personal sabían de su condición. Desde el momento en que se enteró de que no le quedaba mucho tiempo, se dedicó por completo a liquidar el negocio y convertir todo en efectivo.
y el prota diciéndole que es un hombre extraño, le pregunta qué tenía de grandioso ese hombre de sangre fría para que lo siguiera con tanta devoción, respondiéndole Aldio que por supuesto es por el dinero, preguntándole qué otra razón podría haber. Sin embargo, no está preguntando sobre la parte más importante, y le pregunta si no se lo había dicho, sobre la herencia, líquido cada activo que posiblemente pudo, y todo ese dinero, se le ha sido otorgado a él. Y de vuelta a su residencia, el prota le pregunta a Aldio si su padre no dejó atrás nada como un testamento o una carta final, contándole que su padre no era realmente del tipo para tales cosas. Él solo dejó instrucciones estrictas con respecto a la herencia. Puede mostrárselas si tiene curiosidad, pero no sabe cuáles eran los verdaderos sentimientos del maestro. Él era más frío que nadie cuando se trataba de asuntos como ese, y le pide que se tome su tiempo considerando la herencia. Y al llegar a los campos frente a su residencia, comenta que pensándolo bien, pregunta por qué su esposa sigue estando en la propiedad. Desde que se fue de la manera en el que lo hizo, el matrimonio debería haber sido anulado, respondiéndole Aldio que después de todo era un matrimonio arreglado, una transacción comercial disfrazada de boda. El prota le pregunta si es realmente esa una razón suficiente para que ella se quedara, respondiéndole Aldio que lo es. Y ahora que lo piensa, hay algo más que no le ha dicho, contándole que actualmente la familia Portman posee una baronía hereditaria, y una vez que herede la propiedad, ese título pasará automáticamente a él. Toda esa herencia le pertenece a él, y no a la señora. Y al llegar a la residencia, el prota comenta que ya ha pasado un año desde que su padre falleció. Si el dinero fuera la razón, entonces ella ya no tiene motivos para quedarse en ese lugar. Si hubiera querido, fácilmente podría haber tomado esa herencia en su calidad de representante e irse a casa, respondiéndole Aldio que esa fue la elección de la señora. El prota le pregunta si él le eligió quedarse y si sabe por qué, respondiéndole Aldio que ella no es alguien que hable mucho. Para ser honesto, le avergüenza admitir que nunca se han vuelto particularmente cercanos, y nos comenta que ella se comporta con tanta dignidad que es difícil acercarse a ella. Como sirviente, no podía exactamente forzar una conversación. El prota diciéndole que suena como una persona difícil, Aldio le dice que ella es su esposa, respondiéndole el prota que ella es prácticamente una extraña. Solo ha visto su rostro una vez en su vida, contándole Aldio que todos empiezan de esa manera, y mientras el prota se dirigía hacia la entrada, vemos que a un lado se encontraba Tiria, y está tomando valor, y saliendo de donde se encontraba, le pregunta al prota si ha vuelto. Y preguntándole cuánto tiempo ha estado parada en ese lugar, Tiria le cuenta que justo ahora se encontraba de camino de regreso de los campos de trigo. El prota, algo avergonzado, le pregunta si le gustaría entrar juntos, respondiéndole Tiria que sí. Y ya dentro de la residencia, el prota se pregunta por qué se esfuerza tanto en mantener esa incómoda conversación. Su estúpida boca siempre se mete en problemas, pero incluso con esa ropa, ella todavía se ve tan refinada. Supone que algunas personas simplemente nacen con ese tipo de presencia. Ahora que lo piensa, ella era de la misma manera hace 10 años. Y Tiria volteándolo a ver, el prota perdiendo el equilibrio algo nervioso, Tiria le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole el prota recomponiéndose que lo está, contándole que ha caminado mucho ese día así que su pierna simplemente cedió por el momento, mientras nos comenta que se pregunta cuánto tiempo lo ha estado observando. Y le cuenta que con su pierna en esa condición, no puede llevar lo que tiene por sí mismo, respondiéndole Tiria que no hay problema y le cuenta que está acostumbrada a ello. Y el prota nos comenta que mirando hacia atrás, eso fue algo bastante desvergonzado de decir, preguntándose si es el que la abandonó y ahora se está disculpando. Pero Tiria le cuenta que se refería que está acostumbrada a ello porque aprendió del anterior señor. Y el prota al escuchar eso, nos comenta que eso definitivamente suena como su padre. Él era el tipo de hombre que no podía descansar hasta que hubiera comprobado personalmente cada asunto importante por sí mismo. Los campos de trigo no fueron la excepción. Dado que él liquidó todos los negocios, lo único que quedaba en la familia Portman es una sola granja de trigo. No sabe por qué tomó esa decisión, pero dada la meticulosa personalidad de su padre, si esa fuera la única empresa que quedara, él le habría entregado por completo todas las operaciones y responsabilidades a ella. Y deteniendo su paso, le dice a Tiria que por cierto, le pregunta cómo era su relación con su padre. Tiria le cuenta que aprendió sobre su negocio. Aparte de eso, nada más destaca realmente en su memoria.
El prota presionando su puño, le pregunta si alguna vez lo mencionó, respondiéndole Tiria que nunca lo hizo. Y el prota murmurando que se lo imaginaba, nos comenta que un padre de corazón frío y una mujer de pocas palabras, sus conversaciones probablemente no eran más que negocios. Y respondiéndole a Tiria que comprende, está diciéndole que se retirará, le cuenta que tiene un poco de trabajo del que encargarse, el prota preguntándole si no terminó todo lo que tenía que hacer por ese día, Tiria le cuenta que aún no ha revisado los documentos. Y el prota al escuchar eso, le pregunta si entonces maneja los campos de trigos durante el día y se encarga del papeleo por la noche, respondiéndole Tiria que por ahora sí, y diciéndole que lo verá de nuevo durante la cena, el prota nos comenta que de repente, una ola de culpa y lástima lo invadió. Si no hubiera huido, todo eso habría sido su responsabilidad. Y diciéndose a sí mismo patético, nos comenta que ha estado viviendo libremente mientras cargaba todos sus deberes en otra persona. En realidad le dejaría la mente tranquila si ella simplemente le guardará rencor en su lugar, pero ni una sola vez se ha quejado. Y de pronto algo sacándolo de sus pensamientos, vemos que se trataba de Marie, y está algo alterada preguntando qué debería de hacer. El prota acercándose le pide que lo deje ayudarla. Marie diciéndole que su pierna se encuentra herida, el prota le responde que no tiene que preocuparse por eso, y por cierto, le pregunta qué son todas esas cartas, respondiéndole Marie que son cartas destinadas hacia la señora, y el prota comentando que son un montón. Al ver el remitente, pregunta si es de la familia Guibin, y un tiempo después, vemos que la carta decía que para su amada hija Tiria, su padre le ha enviado otra carta, diciéndole que ella ha sufrido suficiente y le pide que vuelvan a estar juntos. 10 años es suficiente, y si lo desea puede buscarle un nuevo prospecto de matrimonio, diciéndole que deje de esperar a alguien que no regresará, y tome lo que deba tomar. Y el prota nos cuenta que su padre liquidó todos los activos de la familia Portman y los transfirió a su nombre. Sin embargo, para la mujer que trabajó sola para la familia Portman durante 10 años, él no dejó ni un solo centavo de su fortuna. Ella debe haber sentido que era injusto. Incluso si se lo hubiera llevado todo, habría sido un precio justo. Se pregunta si es la razón por la que ella todavía permanece en la familia Portman, por la herencia de su padre. Pero se pregunta por qué. Si fuera por la herencia, se pregunta por qué ha trabajado tan duro. De hecho, si ella tuviera la intención de llevarse la herencia podría haberlo hecho hace un año. Y revisando uno de sus cajones, comenta que como era de esperar, se encuentra en ese lugar, contándonos que las cartas en el cajón habían comenzado a llegar hace un año. El propósito de las cartas eran consistentemente la herencia que fue puesta a su nombre. Tal vez ella no había respondido ni una sola vez, ya que algunas cartas incluso incluían frases rogando por una respuesta, y comenta que así que ella lo estaba protegiendo todo. Una herencia para un dueño que podría ni siquiera regresar. Viendo que los sirvientes no saben sobre eso a pesar de que ella sí, ella debe haber ocultado la verdad por completo. Si es de esa manera, significa que ella ha estado luchando una batalla solitaria por sí misma durante el último año. Incluso si ella hubiera tomado la herencia, él no estaría en posición de decir nada, preguntándole en sus adentros por qué ha vivido una vida tan difícil. En otra escena, del lado de Tiria, Marie murmurando que por fin, le dice a Tiria emocionada que por fin el joven maestro tomó la iniciativa de solicitar una reunión. Y nos comenta que aunque lo que hizo en el baño fue imprudente, el mayordomo Aldio tenía razón en lo que dijo. Tener un heredero también sería algo bueno para Tiria. Y dirigiéndose hacia Tiria, de rodillas le dice que aunque el joven maestro es un gran pervertido y un canalla terrible que la abandonó por 10 años, como dijo el mayordomo Aldio, le pregunta si no sería bueno para ellos dos si se juntaran. Ahora pueden compartir una habitación tan pronto como sea posible y tener un bebé también. Cree que 2 bebés serían agradables, pero el primero debería parecerse a la señora, y el segundo debería parecerse al joven maestro. Pero descartando eso último comenta que si el bebé se parece al joven maestro, podría resultar ser un pervertido y huir de casa también, así que sería mejor si el segundo también se pareciera a la señora. Pero alguien interrumpiendo su conversación, Aldio le pregunta a Tiria si ya ha terminado de prepararse, respondiéndole esta que saldrá enseguida, y mientras se dirigía al salón, se pregunta qué podría hacer ese asunto, ya que es la primera vez que él solicita una reunión primero, y al llegar al salón, Aldio le dice al prota que la señora ha llegado, pidiéndole el prota el favor de que pase. Tiria pasando con una reverencia, y tomando asiento, el prota le dice que primero que nada,
se disculpa por abrir la carta sin permiso, explicándole que se deslizó entre las cartas que una sirvienta estaba moviendo, así que terminó viéndola, y le pregunta si estaría bien si le pregunta sobre el contenido de la carta. Tiria, bajando la mirada, nos comenta que se siente ansiosa. Se pregunta qué pasa si él malinterpreta sus intenciones, y qué pasaría si se ve como una persona desvergonzada que busca la herencia. El prota comenta que a grandes rasgos se enteró de cómo ignoró esas cartas durante el año pasado. La mandó a llamar porque quería preguntarle por qué ha estado protegiendo su parte de la herencia cuando ni siquiera podía estar segura de si regresaría, y llamando la Alteza le dice que podría haberla tomado. Y Tiria, al escuchar eso, nos comenta que para él ella sigue siendo una extraña. Un extraño lo suficientemente distante como para que el acto de proteger su herencia sea cuestionable. Y el prota preguntándole si podría decirle por qué no ha regresado a la familia Weaving, llamándola nuevamente Alteza, Tiria le dice que es Portman. Ella es Tiria Portman, no es la señorita de la familia Weaving, sino la señora Portman. Y disculpándose le dice que se retirará primero ya que todavía tiene trabajo que hacer. Y al retirarse del salón, recordando cuando el prota le preguntaba por qué ha estado protegiendo su parte de la herencia cuando ni siquiera podía estar seguro de que si regresaría, y cuando le dijo que podía haberla tomado, llamándola Alteza, tratando de decir algo, en sus adentros le respondía que es porque es su esposa. Y del lado del prota, al recordar las palabras de Tiria, comenta que la responsabilidad y el deber como mujer noble, esa fue la respuesta que ella dio. Ella protegió lo que quedaba en Portman como una Portman. Ella no solo cumplió con sus deberes como esposa, sino con sus deberes y obligaciones. Su comportamiento le recordó a alguien que conocía en el pasado. Elbert Granen lo conoció por primera vez en el campo de batalla. Él era el tercer hijo de la familia que lideraba la guerra territorial, y él era un mercenario prometedor contratado por él. En pocas palabras, era una relación de empleador y empleado. Ganaron la guerra y las bajas fueron pocas. Sin embargo, no fue una victoria completa. Elbert quedó discapacitado, incapaz de volver a pisar el campo de batalla, y le había dicho al prota que fue para cumplir con su deber. Alguien nacido como noble inherentemente carga con las responsabilidades y deberes apropiados. Estando en una posición que otros admiran, uno debe dar un ejemplo apropiado. Esa guerra fue meramente un lugar para cumplir con esas responsabilidades y deberes. El prota de ese tiempo le pregunta si no es el hijo de una concubina, un medio plebeyo, respondiéndole Elbert que en otras palabras, un medio noble, y al cumplir la mitad de las responsabilidades y deberes, perdió la mitad de su cuerpo, así que cree que sería agradable vivir el resto de su vida tranquilamente como un playboy. Y el prota nos sigue contando que justo como dijo, él vivió exactamente de esa manera. Él se retiró del campo de batalla, disfrutó lo que pudo, e incluso se casó unos pocos años después, y murmurando que con qué responsabilidad y deber, nos comenta que no puede compensarla por los 10 años que sacrificó, pero eso no significa que no haya nada que pueda hacer. Más cartas codiciando la herencia llegarán. Es poco probable que se detengan ahora después de venir consistentemente durante un año, mientras demandan una respuesta, no vienen a buscarla. Es probablemente correcto pensar que no es que no vengan, sino que no pueden venir, e incluso si le pregunta a ella no le responderá. Ella es del tipo que no muestra nada en su rostro en primer lugar, pero afortunadamente, no era como si no hubiera forma de averiguarlo en absoluto. Y en otro lugar, pregunta si esa es la finca Weaving, y nos cuenta que avanzó frontalmente porque eso es lo que tiene más confianza al hacer. Y un tiempo después, en la misma finca Weaving, alguien comenta que así que ese bastardo realmente regresó. De todos los momentos, tenía que regresar en esa ocasión. Verdaderamente un hombre irritable hasta el mismísimo final. Respondiéndole su esposa que de todos modos, es infeliz de bajo nacimiento, nunca ha sido de ninguna ayuda en la vida. Si iba a desaparecer, debería haberse quedado fuera para siempre. Regresar así de repente, es obvio que está en ese lugar para codiciar la herencia. Y preguntándole a su esposo qué deberían de hacer, le cuenta que se intenta reclamar los derechos de la herencia, pero al ver su irritación, prefiere mejor guardar silencio. Y su esposa suspirando comenta que un tonto de bajo nacimiento obsesionado con el dinero, desperdició 10 años de la vida de su hija. No es como si hubiera costado solo una moneda o dos criar a Tiria, respondiéndole su esposa que es correcto, preguntando si acaso sabrá esfuerzo le costaría criarla.
y su esposo comenta que la herencia de joven, ese tipo debería pagar el precio con ese dinero. Luego, el prota presentándose, les pide disculpa por haberse demorado en saludarlos. El señor Weaving, comentando que realmente han sido 10 años, comenta que ciertamente no fue fácil ver su rostro ni una sola vez, comentando su esposa que está segura de que tuvo sus razones. El prota, yendo al grano, les cuenta que vio la carta que fue enviada a la finca, y respecto a eso, pero el señor Weaving comenta que pensar que apenas lo ha visto, pero ya que lo ha leído esa conversación será rápida, explicándole que simplemente envió una carta porque se sentía mal por su hija viviendo sola sin su esposo. Si una hija pasa 10 años sin su esposo, es natural que sus padres se preocupen. Elevaron a una familia de origen plebeyo a la nobleza, sin embargo abandonó a su hija, preguntándole si eso no es de vergonzado. Escuchó que la familia Portman tiene una herencia bastante sustancial, y comentándonos que su trasfondo no es impresionante y encima está lisiado, le sigue diciendo al prota que duda que tenga tanto la capacidad como las calificaciones para administrarlas. Además, fue su hija y no él quien se hizo cargo de la herencia que quedó atrás, ya que no parece muy hábil con su idioma, hablará claramente. Tiene la intención de tomar esa herencia como una compensación justa, compensación por cómo abandonó a su hija. Le pregunta si no cree que es desvergonzado reclamar la propiedad de la herencia en ese momento. Para ser sincero, duda que incluso use la herencia de su padre para algo significativo. Su esposa, atribuyéndolo, comenta que por el bien del territorio también, parece carecer un poco de habilidad. Su hija debe haber sufrido mucho completamente sola. Su esposo comenta que en ese caso, sería mejor si tomaran posesión de la herencia, respondiéndole su esposa que hará muy buen uso de ella. Y el prota, al escuchar todo eso, a punto de perder los cabales, nos comenta que es asqueroso. Siguen hablando en círculos, pero su objetivo es en última instancia, la herencia de la familia Portman que le han dejado. Su padre está muerto, y Tyria era la única que quedaba. Debieron haber pensado que podrían reclamar la herencia para sí mismos. A pesar de que no les importa su propia hija, están tratando de venderla de nuevo por dinero. Es demasiado repugnante para escucharlos. Y suspirando les responde que primero que nada, se disculpa por no traer a su esposa, explicándoles que su trabajo la ha mantenido ocupada, pero el señor Weaving, algo alterado, le dice que deje de cambiar el tema ya que están hablando de la herencia, diciéndole que deje de ser codicioso y se las entregue. Desapareció por 10 años y todavía cree que merece esa compensación, preguntándole directamente por qué es tan codicioso, pero el prota, con una leve carcajada, preguntándole si se refiere a codicioso, cambiando su actitud, le pregunta qué pasa si decide complacer esa codicia. El señor Weaving, preguntándole qué acaba de decir, el prota le responde que esa codicia de la que habló, dijo que podría complacerla, preguntándole qué hará al respecto, y alentándolo a que se lo diga, le pregunta qué cree exactamente que puede hacer al respecto. Estaba hablando con tanta confianza en su momento, preguntándole por qué ahora no lo está haciendo, si acaso esa elocuente lengua suya ya se ha quedado en silencio. El señor Weaving, llamándolo insolente, el prota le responde que así es, y parece que finalmente se ha dado cuenta, mientras nos cuenta que pasó 10 años viviendo en el campo de batalla. No hay necesidad de hacer una escena, ni tampoco por qué enojarse. Incluso se intenta encontrar un significado en ello, nada sobre la situación cambiará, y le dice al señor Weaving que sería mejor si continuara manteniendo la boca cerrada, tal como lo ha estado haciendo. Asumirá que le gustaría seguir recibiendo el dinero que está obteniendo actualmente, aunque ahora que lo piensa, es bastante divertido. La que tiene derecho a heredar debería ser su esposa. Sin embargo, en ese lugar están ellos, personas sin ningún tipo de calificación, presumiendo de su importancia. Codicia excesiva, parece que eso es algo de lo que ellos parecen ser los culpables y no él. El señor Weaving le pregunta si acaso cree que se saldrá con la suya con eso, diciéndole que él mismo irá a la frontera Portman y la tomará con sus propias manos, pero el prota, alentándolo a que haga lo que quiera, le dice que lo estará esperando con ansias. Y un tiempo después, el prota, suspirando, se dice a sí mismo que es una hipócrita. Se pregunta si realmente es diferente a ellos. A los ojos de Tyria solo es otro pecador. Se pregunta si realmente dio un paso al frente por el bien de Tyria, o dijo esas cosas porque estaba embriagado por su propio sentimiento de superioridad. La emoción que sintió en ese entonces no fue lástima por Tyria, solo fue una extraña satisfacción,
de aplastarlos y obligarlos a someterse. Es egoísta, y no es diferente a su padre. Y saliendo del carruaje, gritando el nombre de Bleach, y más calmado, comenta que él realmente es un humano patético. Pero escuchando un crujido y dándose la vuelta, sorprendido ve que se trataba de Tyria. Murmurando su nombre, mientras se acercaba le pregunta en sus adentros cuánto ha sufrido todo ese tiempo. Sus padres, también su padre, incluso alguien como él, a su alrededor solo hay personas que hacen su vida más difícil. Y sosteniendo su mano, le pide perdón por dejarla atrás y desaparece durante 10 años. Y por relacionar sus acciones egoístas como algo hecho por su bien. Todo lo que pasó, todo eso ha sido por su propia culpa. Trasladándonos a un recuerdo, el prota ahuyentando a unos perros, y preguntándole a Tyria si se encuentra bien y no la mordieron, esta le responde que lo está y el prota al ver lo que le habían hecho, comenta que esas bestias mágicas le dejaron una cicatriz en la pierna. Tyria haciendo un gesto le pregunta si podría venir un momento, y luego, el prota se presenta como Elric Portman, y le explica que solo ayudó porque sucedió en las tierras de su familia, así que no tiene que agradecerle. Pero Tyria guardando silencio, el prota le pregunta si siempre es tan tranquila, diciéndole que sería mejor que se ganara su pena en ese momento, porque va a ser un caballero real en el futuro. Pero Tyria observándolo mientras guardaba silencio, le comenta que ha terminado. El prota le dice que ella parece ser una noble, y le pregunta que entonces dónde aprendió a tratar heridas, ya que parece muy buena en eso. Pero Tyria murmurando le cuenta que su niñera siempre la trató, pidiéndole el prota que hable más alto ya que no la escucho. Pero Tyria nuevamente guardando silencio, el prota le dice que honestamente, le pregunta cómo va a salir adelante siendo tan tímida. Si sigue actuando tan rebelde, pregunta si acaso llegará a casarse. Por supuesto, si se convierte en un caballero real, podría tomarla como su esposa. Tyria al escuchar eso, el prota algo avergonzado le pregunta por qué no está diciendo nada. Y no tiene que ponerse prepotente solo porque su cara es un poco bonita, explicándole que es que parece buena tratando a las personas así que quiere tenerla a su lado. Y diciéndole que ya verá, le cuenta que cuando se convierta en un caballero real le rogará que se case con él. Pero Tyria aún guardando silencio, el prota le pregunta si acaso solo lo ignorará hasta el final. Y volviendo al presente, Tyria le dice al prota de la foto que al final nunca se convirtió en un caballero real. Aún así, que se vuelvan a encontrar de esa manera, se pregunta si realmente pueda considerarse destino. Y un tiempo después, nos cuenta que la expresión del señor parecía grave, preguntándose qué querrá ver de ella. Y ronda avisándole que la señora ha llegado, le da el consentimiento para que pase. Y ya dentro de la habitación, Tyria le dice al prota que le había comentado algo que quería discutir, y el prota respondiéndole que así es, le cuenta que sinceramente, pidió verla porque quería transmitirle sus palabras, diciéndole sinceramente que él de verdad lo siente. Tyria sorprendida al escuchar eso, el prota le cuenta que hace 10 años, el día de su boda quería disculparse por haberla dejado sola cuando se fue. Fue un tonto e impulsivo en su día, y en ese momento ni siquiera él podía haber sabido las consecuencias de sus acciones temerarias, los dolores y las dificultades que tuvo que soportar al quedarse en ese lugar completamente sola, y aunque sea tarde, quiere disculparse por lo que pasó entonces, preguntándole si podría aceptar sus disculpas. Pero Tyria le dice que no tiene razón para disculparse. Nunca ha sentido resentimiento hacia nadie, y quedarse en ese lugar fue completamente su propia decisión. Así que no tiene razón para disculparse. Sin embargo, si su corazón no puede estar tranquilo de otro modo, entonces aceptará sus disculpas. El prota igualmente devolviéndole la sonrisa, le agradece por haberla aceptado. Y mientras ambos salían del salón, Tyria le pregunta al prota si su pie estará bien, respondiéndole el prota que sí, pero más importante, se disculpa de nuevo por haberle hecho perder el tiempo cuando debe estar ocupada, pidiéndole Tyria que no diga esas palabras. Y por cierto, en lugar de llamarla señorita, y avergonzada murmura si podría llamarla esposa. El prota disculpándose le comenta que no pudo escuchar bien, pero Marie entrando a la habitación de repente le dice a ambos que es la hora del té, pero al hacer eso, vemos que hace que el prota pierda el equilibrio, cayendo encima de Tyria. Y Aldio viendo la escena comenta que parece que tenían planes para hacer un Elric Jr. El prota avergonzado explicándole que no es nada de eso, de pronto Tyria llamándolo, el prota disculpándose le explica que no lo hizo a propósito.
y Aldio diciéndole a Marie que deben fingir que no ven asuntos de adultos. Esta le dice que su señora está siendo devorada viva, pero Aldio retirándose con Marie le dice al prota que en el futuro le dará instrucciones a los sirvientes para que tengan cuidado de no molestarlos cuando estén los dos juntos, preguntándole el prota de qué está hablando y le había dicho que no es lo que está pensando. Y Tyria volviendo a llamar al prota, avergonzada le pregunta si podría hacerse a un lado, respondiéndole el prota que de verdad lo siente, y Aldio antes de irse les dice que entonces se tomen su tiempo, diciéndole el prota que le había dicho que no es lo que está pensando, y al día siguiente, Ronda preguntándole al prota si ya está despierto, el prota de buen humor le da los buenos días. Ronda al ver su buen humor le pregunta si pasó algo la otra noche, susurrándole si son noticias de un Elric Jr., diciéndole el prota que lo que dijo ese viejo pervertido de Aldio es absolutamente falso, respondiéndole Ronda que es una lástima, pero le pregunta si sabe que no debe dejar que el evento de la otra noche termine como un simple accidente. El prota preguntándole a qué se refiere, Ronda le pregunta si de verdad lo está preguntando porque no lo sabe. El tiempo que pasó con la señora después de abandonarla en la friolera de 10 años. 10 años en la vida de un hombre y 10 años en la vida de una mujer no tienen el mismo peso. Preguntándole el prota que entonces qué quiere decir con eso. Respondiéndole Ronda que no debería ser que Tyria se sienta más sola, y pasando con esta, se pregunta si es solo su imaginación, o siente que está recibiendo una mañana más refrescante de lo habitual, y preguntándole al prota de la foto si durmió bien, nos comenta que siente que la distancia entre ellos finalmente se ha reducido un poco, tal vez, debería empezar a saludarlo todas las mañanas de ahora en adelante. Y un tiempo después, ambos desayunando en el comedor, el prota nos comenta que tal vez por lo que pasó el otro día, se ha vuelto increíblemente incómodo, y mientras recordaba lo sucedido, Tyria llamando al prota, algo ensaltado le pide que hable libremente. Tyria le pregunta que si tiene algo de tiempo ese día, estaría dispuesto a salir con ella. El prota preguntándole si está diciendo una salida, Tyria le explica que no hay otro significado, contándole que se acerca a la fiesta de la cosecha, así que es necesario una inspección del territorio, y ya que él también ha regresado, pero el prota comentando que se había olvidado de la fiesta de la cosecha, respondiéndole que está bien le dice que la acompañará, dándole Tyria las gracias. En otro lugar, mientras las sirvientas ayudaban a Tyria con su vestimenta, Ronda saliendo de la habitación le dice a Marie que continúa ayudando a la señora, y ella irá a supervisar el cambio de ropa del joven. Pero el prota diciéndole que no tiene que preocuparse por él, Ronda le pregunta si ya terminó de prepararse, pero cambiando su expresión comenta que eso creía, preguntándole qué demonios está tratando de hacer. El prota algo nervioso le pregunta qué atuendo podría ser más eficiente que el que tiene puesto, pero Ronda arrastrándolo de vuelta le dice que ellos dos van a una inspección territorial y no a una batalla, preguntándole por qué se vistió como un rufián, y ambos llegando a la habitación del prota, pidiéndole a Ronda que lo suelte un momento, está empujándolo a la cama le dice que se quede en ese mismo lugar, explicándole que un noble siempre debe vestir a la altura de su dignidad, y de ahora en adelante, ella se encargará completamente de sus atuendos. Pero el prota le dice que es perfectamente capaz de cambiarse de ropa, pero Ronda sin hacerle caso le dice que se quite todos esos colores llamativos. Y el prota pidiéndole que espere un momento, le dice que le había dicho que podía cambiarse por sí mismo, pidiéndole que solo elija la ropa y lo espere fuera. Pero Ronda le pregunta si tal vez se siente tímido delante de ella, contándole que cuando era niño solía desnudarse completamente y correr todo el tiempo, pero el prota le pregunta cuando hizo eso alguna vez. Pero Ronda le dice al prota que había dicho que estaba bien, pidiéndole que se deprisa y se lo quite, pero de pronto, se queda en shock al ver todas sus cicatrices, y preguntándole qué es todo eso, el prota le cuenta que por eso le había dicho que él se podía cambiar por sí mismo. Ronda algo angustiada le pregunta qué le pasó todo ese tiempo, pero el prota disculpándose le dice que se lo dirá cuando sea el momento adecuado, y entonces, le pregunta si podría mantener eso en secreto de Tyria, respondiéndole Ronda que lo entiende. De ahora en adelante será la única que lo ayudará cuando se cambie, dándole el prota las gracias. Y un tiempo después, el prota preguntándole a Aldio si ha preparado el carruaje, confirmándole cuenta que se preocupaba que apareciera como un bandido e hiciera que la señora se desmayara, pero parece que sus preocupaciones eran infundadas. Pero el prota le cuenta que eso casi sucede pero Ronda lo terminó ayudando, respondiéndole a Aldio que comprende. Aún así,
su sentido del estilo es confiable, así que es un alivio. Y Marie diciéndole lo mismo a Tiria, esta le responde que como su primera salida con su señoría, prestó un poco más de atención en su apariencia, y preguntándole al prota qué tal luce, este le responde que no se ve mal. Tiria dándole las gracias, nos cuentan que como Tiria simplemente parecía tan feliz, Ronda permaneció en silencio, y el prota preguntándole a Tiria si entonces se retirarán, esta le responde que sí, y en otro lugar, en el mercado del territorio Portman, todos dándole la bienvenida al prota, este algo nervioso les pregunta si han estado bien, y pasando al distrito de comestibles, una señora le pregunta si realmente es él, y el prota llamando la tía Michelle, le pregunta cómo ha estado, comentando esta que ese pequeño mocoso se ha convertido en un joven agradable y ha regresado. Y pasando al distrito de posada y tiendas de comercio, el tipo de pelo morado pregunta si no es él su pequeño Elric, preguntando el tipo de cabello castaño si realmente regresó. El tipo de pelo morado preguntándole al prota qué le pasó a su pierna, el prota le cuenta que simplemente sufrió una pequeña lesión, diciéndole el tipo de cabello castaño que eso no sirve, porque el futuro señor necesita un cuerpo fuerte, y de pronto alguien preguntándole al prota si de verdad ha vuelto, el prota llamándolo Bart, llamándolo capitán le dice que realmente ha vuelto, explicándonos que él es el amigo de la infancia del prota, y ambos estrechándose la mano, el prota le dice que no ha cambiado nada, respondiéndole Bart que al contrario, él ha cambiado mucho, casi no lo reconoció, y saludando también a Tiria, está preguntándole si ha estado bien, Bart le responde que por supuesto, y llamando al prota, le dice que pase por su tienda después del festival para que tomen algo juntos, respondiéndole el prota que lo hará, y despidiéndose, Bart comenta que nunca pensó que esos dos se casarían, pero viéndolos así se ven bien juntos. Y un tiempo después, nuestra parejita dentro del carruaje, el prota se pregunta si es una enciclopedia de plantas, y disculpándose con Tiria, le cuenta que ahora en adelante, también le gustaría ayudar a administrar el territorio, preguntándole si podría enseñarle algunas cosas, y apenado preguntándole si no ha estado luchando sola hasta ahora, le dice que aunque sea tarde, desea mostrar un lado responsable como el señor, si lo instruye bien está seguro de que podrá ser de ayuda, y preguntándole qué dice, Tiria en sus adentros le pregunta cómo puede ser tan confiable, y cerrando su libro, le pregunta si puede enseñarle estrictamente, tal como aprendió del señor anterior. Respondiéndole el prota que le pide que lo haga, y por cierto, le pregunta si su padre le enseñó eso de forma estricta, respondiéndole Tiria que por supuesto, pero nunca la regañó porque aprendió muy rápido, y en otro lugar, en una taberna cerca de la frontera de Chevoleu, alguien diciéndole a los demás que le presten atención, les dice que de ahora en adelante no les va a preguntar dos veces, preguntándoles en dónde está Casche, el demonio de la espada. Y de vuelta con nuestra parejita, el prota le pregunta a Tiria si suele manejar grandes cantidades de documentos regularmente, respondiéndole Tiria que no siempre es tan malo, solo durante periodos de mucha actividad como en ese momento, y llamándolo su señor, le pregunta qué le parece sobre dar un discurso en esa ocasión para celebrar su regreso, respondiéndole el prota que si es un discurso, le pregunta si se refiere a algo como un discurso de felicitación, y pasando a uno de sus recuerdos, nos cuenta que en aquellos días cuando era activo como Casche, realmente no escuchó discursos, nunca estuvo en esa posición y nunca tuvo la intención de hacerlo. La razón por la que vivió en el campo de batalla era porque necesitaba un objetivo contra el que descargara su ira, simplemente derribando oponentes como un perro loco completamente enfurecido. No hay manera de que alguien así pueda dar un discurso. Tiria interrumpiendo sus pensamientos, el prota disculpándose le explica que sus pensamientos divagaron por un momento, y le pregunta qué le parece si lo hacen de esa manera en su lugar. Estará justo a su lado mientras da el discurso, respondiéndole Tiria que supone que eso también funcionaría. Será ella quien dé el discurso de nuevo para ese festival de cosecha, y nos comenta que siempre queda el festival de la cosecha del año que viene, pero lo más importante es ese año. Con solo tener a su señora a su lado es más que suficiente. Y trasladándonos al festival, Tiria les dice a los residentes de la urbanización que se han reunido en ese lugar para la fiesta de la cosecha, les agradece por el esfuerzo durante el último año, y ese día pueden celebrar. A todos los que han trabajado duro, les pide que disfruten del festival de la cosecha al máximo, y el prota preguntando si entonces ya se irán, Tiria le responde que sí, y los demás al notar su presencia, una señora ofreciéndole un plato a Tiria le pide que lo pruebe.
y un señor ofreciéndole una bebida al prota le pide que la tome, y estos dándoles las gracias, de pronto algo llamando la atención de Tiria, y pidiéndole al prota que observe, vemos a esta persona diciéndole al público que serán testigos de una actuación rara y preciosa del bufón de la corte real, titulada, Tragando la espada. Ahora están presenciando una actuación que normalmente solo se puede ver dentro de la corte real, Tiria aplaudiendo su actuación, pero al mirar el estado del prota, le pregunta si no encuentra la actuación fascinante, respondiéndole el prota que no es eso, contándole que es solo que tuvo un encuentro con tragamonedas anteriormente, contándonos que por supuesto que el prota olvidó la explicación de lo que les hizo tragarse sus espadas. Y en otra atracción, el dueño de esta le pregunta al prota que le parece una ronda de lanzamientos de cuchillos, explicándole que si le da al objetivo le dará un premio. El prota le responde que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que sostuvo un cuchillo, pero unos niños alentándolo a que lo haga, Tiria le dice que ya que los niños desean verlo, le pregunta qué le parece si lo intenta solo una ronda, respondiéndole el prota que si ella lo dice entonces lo intentará, y el responsable de la atracción diciéndole al prota que no se ponga nervioso, le cuenta que si le da ligeramente a solo 2 de 3 objetivos, pero el prota acertando todos, vemos cómo se sorprenden por lo que había hecho. Y el prota nos comenta que tal vez debería haber fallado algunos. Se pregunta si debería decir que es suerte de principiante, y nerviosamente preguntándoles qué les pareció, Tiria le dice que es increíble. Era casi como si fuera un verdadero caballero, respondiéndole el prota que llamarlo caballero con solo eso, pero suspirando nos comenta que parece más emocionada que él, preguntándose si se debe a la atmósfera del festival. Si es así entonces es un alivio, y el dependiente entregándole el premio, le cuenta que ese es el paquete de huevos preparados por la Asociación de Comerciantes, pero el prota diciéndole que no lo necesita, le pide que mejor se los dé a los niños. Tiria diciéndole que es muy amable, el prota le responde que solo está devolviendo el favor, contándole que recibió un paquete de huevos así cuando era niño. Se alegró mucho cuando encontró un huevo de oro dentro, respondiéndole Tiria que entonces cambió ese huevo de oro por el casco del señor Herman. El casco era tan grande que era como si llevara un cubo en la cabeza, y el prota sorprendido preguntándole cómo es que lo sabe, Tiria algo nerviosa le cuenta que eso es porque era un niño tan problemático, y todos hablaban de eso, mientras nos comenta que no puede decírselo. Él nunca podrá saber que lo ha estado observando todo ese tiempo porque quería ser su novia. Y el prota sacándola de sus pensamientos, le cuenta que el festival posterior comenzará pronto, preguntándole si deberían regresar a la plaza, respondiéndole Tiria que por supuesto. Y un tiempo después, Bart anuncia que comenzará la ceremonia de iluminación para iluminar la fiesta posterior, pero antes de eso, deben saludar al prota y Tiria, quienes les han honrado a pesar de sus agendas ocupadas, y trabajando duro para que ese festival brille tan intensamente como la belleza de la dama. Antes de comenzar la ceremonia de iluminación, desean la gloria y la prosperidad duradera de Weaving, y ahora tendrán la ceremonia del beso entre el prota y Tiria, y ambos dándose una mirada avergonzados. Tiria se pregunta si es un beso, en ese mismo lugar y momento.